Lo que mi suegra le hacía a mi matrimonio no lo entendí hasta que estuve a punto de perderlo. Y lo más difícil de aceptar fue que lo había hecho durante años con una sonrisa en la cara. Les voy a contar esta historia porque me llevó mucho tiempo procesar lo que pasó. Y porque cuando empecé a contársela a personas cercanas, muchas me dijeron, a mí me pasó algo parecido. Así que si esto le suena familiar a alguien, este vídeo es para ustedes. Mi suegra se llama Elena. Tiene 64 años. Cuando la conocí, me pareció una mujer cálida, atenta, de esas personas que hacen sentir a todos bienvenidos. Me abrazaba fuerte. Me decía que era exactamente la mujer que su hijo necesitaba. Me incluía en todo. Mi esposo, Carlos, la adoraba. Es hijo único. Su papá murió cuando él tenía 12 años. Así que su mamá era su mundo, su referencia, su punto de estabilidad desde que era niño. Yo lo entendí desde el principio. Y fui respetuosa con eso. Desde el día 1. Nos casamos después de 3 años de noviazgo. Elena estuvo involucrada en cada detalle de la boda. Y yo lo permití porque quería que se sintiera parte de algo importante para su hijo. El primer año de casados fue difícil, como suelen ser los primeros años. Pequeñas fricciones. Diferencias en cómo ordenar la casa, cómo administrar el dinero, cómo pasar los fines de semana. Cosas normales que toda pareja aprende a negociar. Pero había algo que no podía entender, Carlos reaccionaba de formas que no correspondían a lo que yo le decía. Exageraba situaciones pequeñas. Me decía que yo había dicho cosas que yo no había dicho. Que yo había actuado de formas que yo no reconocía. Al principio pensé que era un problema de comunicación. Luego pensé que quizás yo misma me había expresado mal. Después empecé a dudar de mi propia memoria. Fue mi cuñada, la esposa del único primo de Carlos, quien un día, después de una reunión familiar, me tomó del brazo y me dijo algo en voz baja que cambió todo. Me dijo, cuídate de lo que le cuentas a Elena. No me dijo más. ¿Se fue? Y yo me quedé con esa frase en la cabeza durante días. Empecé a hacer algo que nunca había hecho, prestar atención. Notaba que cuando Carlos llegaba de visitar a su mamá, llegaba diferente. Más frío. Más distante. A veces con quejas puntuales sobre algo que yo supuestamente había hecho o dicho. Y cuando le preguntaba de dónde venía esa información, me decía, es lo que me cuenta mamá. Elena lo llamaba todos los días. Muchas veces mientras yo estaba en el cuarto de al lado. Y cuando yo entraba, ella siempre terminaba la conversación rápidamente. Un domingo llegamos a su casa para comer. Carlos entró primero a saludarla. Yo me quedé un momento en el carro buscando algo en mi bolsa. La ventana estaba entreabierta y alcancé a escuchar fragmentos de la conversación que Elena tenía con alguien por teléfono. Decía mi nombre. Y decía cosas sobre mí que eran completamente falsas. Cosas que yo nunca había hecho. Cosas que, si Carlos las creyera, lo convencerían de que yo era una mala esposa. Entré. Sonreí. Me senté a la mesa. Y esa noche, cuando llegamos a casa, en lugar de confrontar a Carlos le pregunté, con mucha calma, que me dijera qué cosas le preocupaban de mí. Le di espacio para hablar sin interrumpirlo. Y lo que me dijo en los siguientes 20 minutos fue una lista de quejas que yo no reconocía como mías. Le hice una pregunta, ¿quién te dijo eso específicamente? Se quedó callado. Le hice otra, ¿cuánto de lo que crees sobre cómo soy yo viene de lo que te cuenta tu mamá? Esa pregunta abrió algo que llevaba años cerrado. Tardamos semanas en hablar de todo. Semanas difíciles, con conversaciones que nos dejaban agotados. Carlos no quería creer que su mamá le había estado construyendo una imagen falsa de mí. Era demasiado doloroso para él. Pero las evidencias eran claras. Recordábamos situaciones específicas en las que él había llegado con una versión distorsionada de algo que había pasado. Versión que solo Elena podía haberle dado. Lo que más nos costó entender fue el porqué. Elena no lo hacía por maldad pura.
Lo hacía porque tenía miedo. Miedo de perder a su hijo. Miedo de que yo lo alejara de ella. Un miedo que no sabía manejar de otra manera que controlando la narrativa. Eso no lo justifica. Pero ayudó a entenderlo. Tomamos una decisión que fue incómoda pero necesaria. Carlos le dijo a su mamá, cara a cara, que sabíamos lo que había estado haciendo. Que no la alejaba de su vida porque la amaba, pero que eso no podía seguir. Que si seguía, las consecuencias las elegiría ella con sus acciones. Elena lloró. Negó todo al principio. Luego, lentamente, en los meses siguientes, fue cambiando. No de manera perfecta. No de un día para otro. Pero algo cambió. Hoy tenemos una relación diferente con ella. Más honesta. Más clara. Con límites que los dos respetamos. Y Carlos y yo somos más fuertes que antes. Porque tuvimos que aprender a hablar de cosas que nunca hubiéramos hablado si todo hubiera seguido funcionando en silencio. Las suegras que dividen a las parejas no siempre lo hacen con gritos y escenas. A veces lo hacen con llamadas diarias, con comentarios sutiles, con versiones ligeramente distorsionadas de la realidad repetidas durante años. Y eso es mucho más difícil de detectar. Y mucho más difícil de frenar. ¿Han vivido algo parecido? ¿Qué hicieron? Cuéntenmelo. Porque en este canal cada historia importa.